Pues buenas noches, hermanos. Espero se encuentren bien. ¿Me escucho? Sí, se escucha. Ok, gracias. Y que estén teniendo una bendecida noche. Damos inicio nuevamente a nuestra escuela de agentes vocacionales y en esta ocasión ya estamos en la sexta sesión. Ya estamos por la mitad en el camino de esta formación para ustedes. Y hoy el tema de la sesión es la pedagogía vocacional a la luz de Aparecida. Y vamos a tener el honor de que nuestro coordinador diocesano, el Padre Juan, de la Pastoral Vocacional, nos va a acompañar y a compartir este tema. Y bueno, antes de comenzar y darle el micrófono al Padre, que pidamos por él también en esta oración inicial, por su salud para que se recupere. Vamos a comenzar disponiéndonos para nuestra formación en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pedimos que nos des la gracia de ser fieles a nuestra vocación cristiana. Ayúdanos a vivir con alegría, generosidad y perseverancia cada día, como cristianos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Que en todo momento nuestra vida refleje tu amor y sea un testimonio de esperanza para los demás. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, Padre, bienvenido. Muchas gracias a todos, a la Escuela de Animadores Vocacionales. Una vez más nos encontramos para seguir formándonos y seguir creando esta cultura vocacional. Agradezco mucho al equipo que me hayan permitido pues compartir este tema con ustedes, porque aunque soy el director, no siempre me invitan. No es cierto. Siempre buscamos que sean pues temistas em, pues variados para que podamos pues escuchar testimonios diferentes. En esa ocasión pues me pidieron compartir ese tema con ustedes y ahora les voy a explicar la razón por la cual pues me pidieron a mí apoyarles. Y les pido de antemano una disculpa porque ando un poco malo de la garganta, pero espero que se escuche claramente lo que voy a exponer y cualquier duda que no se entienda o no se escuche, me dicen y puedo volver a repetirlo. Si en algún momento se me va la voz, pues les pido de antemano mucha paciencia y gracias por su comprensión. Bueno, vamos a comenzar con el tema que me pidieron compartir con ustedes. Le doy gracias a Dios porque cuando era yo seminarista, estaba yo en tercero de teología. 2 años trabajé, año y medio trabajé de tiempo completo en la pastoral vocacional con don Pedro Mena Díaz, que en aquel tiempo pues él era el encargado de la pastoral vocacional aquí en Yucatán y también era el secretario nacional para la pastoral vocacional y la OMAPAP, así se llama el organismo encargado de las vocaciones a nivel nacional, OMAPAP, que significa Organización Mexicana de Pastoral Vocacional. Y bueno, a él le tocó promover la revisión y la actualización del Plan Nacional para la Pastoral Vocacional. Estando yo pues en teología y trabajando en la pastoral vocacional, pues tuve la gracia de apoyarlo directamente en este trabajo. Y me tocó a mí pues hacer eh, la redacción del documento y de ir recabando la información que se obtenían de pues de los trabajos que se hacían en las asambleas nacionales. Y pues
De alguna manera, eso me ayudó a mí a tener también una visión pues más completa no solamente de lo que sería el documento, sino también de la misma pastoral vocacional. Y me acuerdo que cuando don Pedro Mena pues me pidió em, pues revisar cómo actualizar el documento de cómo actualizar la pedagogía vocacional que hasta ese momento se llevaba aquí en México, pues revisando ahí entre los documentos estaba todavía apareciendo, saliendo todavía el documento de Aparecida, y ahí en ese documento de Aparecida pues había un apartado que hacía referencia a una pedagogía que proponía proponían los obispos latinoamericanos. Acuérdense ustedes que todavía el Papa Francisco todavía no era, valga la expresión, no era papa, pero a él le tocó redactar, recopilar y redactar el libro, el documento de Aparecida. Ahí se proponía pues una pedagogía mucho más tropicalizada, por así decirlo. Entonces me tocó pues hacer esta revisión tanto de la pedagogía que ya tenía la pastoral vocacional y cómo enriquecerla con la pedagogía que proponía Aparecida. De ahí surge entonces esta propuesta, una nueva propuesta de pedagogía para la pastoral vocacional, una pedagogía con un tinte catecumenal. Bueno, eso es lo que vengo a exponerles ahora. Vengo a exponerles este apartado que es muy importante dentro del Plan Nacional para la Pastoral Vocacional, porque es la pedagogía que se propone no solamente para que se no solo para que se asuma en todas las diócesis, sino también para que sea el modelo que se debe seguir en cualquier acción que sea netamente vocacional. Por eso el título de este tema es la propuesta de una pedagogía vocacional catecumenal. Eso es importante porque el concepto catecumenal es un concepto que el documento de Aparecida va a recalcar muchísimo, no solamente para, en este caso, para la pedagogía vocacional, sino también para todas las pedagogías, para toda la pastoral prácticamente. Si tú te das cuenta, ya la catequesis ha migrado a una nueva pedagogía que se le llama la pedagogía catecumenal. Acuérdate que catecumenal se refiere a catecúmeno. Era el proceso, un catecúmeno era un, eh, un aspirante a ser cristiano. En los primeros años, los que eran aspirantes a ser cristianos, pues entraban a este proceso catecumenal, donde se les ponía a prueba, no solamente se formaban, sino se les ponía a prueba. Y por así decir, cada prueba sobrepasada y cada paso dado en su formación, pues era significado a través de una entrega. Por eso, la etapa catecumenal, uno de los momentos claves son las entregas de ciertos símbolos que van marcando el acompañamiento, no solo formativo, sino también de compromiso del que hace este proceso. Cuando el documento de Aparecida propone que en los procesos pastorales se incluya la espiritualidad catecumenal, pues está pidiendo precisamente eso, que no solamente sea un proceso de formación, sino un proceso de asunción de de una experiencia y de una convicción, en este caso, de una relación personal, íntima, fuerte con Jesucristo. Por eso la catequesis que hoy tenemos es una catequesis de inspiración catecumenal. Esos signos que se les entregan a los niños en la catequesis, que la vela, que la cruz, que la Biblia, pues quiere asemejar a este proceso de los primeros años del cristianismo. Se les entrega esos signos a los niños como no solamente porque han asumido, se espera que hayan asumido un proceso de información, sino también un proceso de formación. Si tú te das cuenta también de lo que antes, en la primera etapa del seminario que se llamaba etapa del curso introductorio, hoy se llama etapa catecumenal.
¿Por qué se llama etapa catecumenal? A un servidor también me tocó, por gracia de Dios, hacer el cambio y la redacción de la nueva pedagogía de esta etapa. Pero ¿por qué se llama? eh, Porque ya no es curso introductorio y ahora es etapa catecumenal. Por eso, porque asumiendo esto que pide Aparecida, en estos primeros, esos muchachos que están iniciando su proceso de formación, pues tendría que haber antes un proceso de encuentro con Cristo. ¿Por qué se propone una etapa catecumenal? Porque decía el Papa, decían los obispos y luego el Papa Francisco, porque nosotros vivimos en una época donde presuponemos que el cristiano se ha encontrado con Cristo. Lo presuponemos, pero no siempre es así. Si llegáramos a hacer una encuesta de los bautizados que hay actualmente en la iglesia, una investigación sobre el compromiso y sobre la vida de fe de estos bautizados, nos caeríamos así con patas arriba. ¿Por qué? Porque serían pocos los que han tenido un encuentro personal con Cristo. El estar bautizado no, no, no presupone que ya se tenga un encuentro personal con Cristo. Viendo esta carencia en los bautizados y en la iglesia, esta característica de la iglesia contemporánea, pues es que se propone esa espiritualidad catecumenal, como para poder volver a recuperar esos primeros cimientos, esos primeros momentos, primeras experiencias de encuentro con Cristo. Bueno, cuando la pastoral vocacional hace este esta actualización, revisión del plan nacional, pues entonces se aprovecha a asumir eso que proponía el documento de Aparecida. Bueno, ya les hablé de todo el tema y no hemos visto ninguna diapositiva. ¿Qué nos espera, Dios mío? Bueno, esos dos hombres van a ser importantes para la pastoral vocacional que hoy tenemos, que hoy vivimos. No perderlos de vista. Esos dos hombres serán importantísimos. ¿Por qué? Porque el plan nacional que teníamos desde antes de este actual es del año 2011. En el año 2011 es el año en el que sale a la luz el Plan Nacional para la Pastoral Vocacional que rige actualmente la acción vocacional en México. En el año 2011. Antes del 2011 teníamos otro documento, otro plan nacional, pero pues tenía una propuesta totalmente diferente. Bueno, vamos a remontarnos al año 1997. En el año 1997 en Roma se hace un congreso, ¿cómo llamarle? Universal, mundial, un congreso mundial de pastoral vocacional. Y en ese congreso mundial de pastoral vocacional le tocó al Papa Juan Pablo II abrir este congreso. El día de la apertura, el día que al Papa Juan Pablo II se le da la palabra para que abra oficialmente el Congreso Mundial para la Pastoral Vocacional, dice el Papa textualmente, el Papa Juan Pablo II, me gustaría, aprovechando que se va a revisar, replantear la acción pastoral por las vocaciones a nivel mundial, que se pudiese revisar la pedagogía. Y el Papa Juan Pablo II propone esta pedagogía. Dice el Papa Juan Pablo II que para poder hacer una pastoral vocacional integral se necesitan de estos pasos: sembrar, acompañar, educar,
formar y discernir. Esos son los verbos que dice el Papa Juan Pablo II que no deberían faltar en una pastoral vocacional. Una pastoral vocacional debe caracterizarse por sembrar la inquietud vocacional. Antes que cosechar, hay que sembrar. Hay que acompañar a los cristianos, especialmente los más jóvenes, en su camino de formación. Acompañarlos vocacionalmente. Hay que educarlos, hay que formarlos y hay que ayudarlos a discernir. Propone 5 verbos. Y es ahí donde el Papa Juan Pablo II dice, me gustaría que la pastoral vocacional, asumiendo estos verbos, dé un salto de calidad. Esa palabra va a quedar grabada para una nueva cultura vocacional. Estos 3 elementos van a ser importantes para la pastoral vocacional mundial. El primer elemento serán la propuesta de estos verbos: sembrar, acompañar, educar, formar, discernir. Lo segundo será el salto de calidad. La pastoral vocacional tiene que dar un salto cualitativo, tiene que ser novedoso, tiene que ser una propuesta nueva. Ya no se puede seguir haciendo pastoral vocacional como se venía haciendo hasta 1997. Y finalmente, hay que crear una cultura vocacional. Hoy para nosotros escuchamos, todos los que estamos en la escuela, escuchamos cultura vocacional y ya sabemos qué es, pero en el año 1997 no se sabía qué era la cultura vocacional, no se sabía qué era salto de calidad. Bueno, Roma, 1997. Llega el año 2007, 20 años, 30 años después, ¿no? 10 años después, ¿cuántos años serían después? 2000, 10 años después. Desde mi cabeza está en otro mundo ahorita. El, en el 2007, el Papa, los obispos se reúnen en Aparecida, Brasil, para tener este, pues encuentro, esta conferencia, donde los obispos pues hacen una revisión de toda la iglesia latinoamericana y del Caribe. Y como resultado de este análisis, de esta discusión, de esta revisión, pues surge el documento de Aparecida. Y se va a llamar así el documento Aparecida 2007. No hay que olvidar por qué es importante el Papa Francisco, porque aunque todavía no era Papa, sin embargo, el Papa Francisco va a ser el redactor de este documento. Todo lo que se comentó en, entre los obispos en la conferencia episcopal en Aparecida, el Papa Francisco es el que lo va a asumir. Y ustedes saben que cuando uno redacta, no solamente redacta lo que dicen los demás, sino un redactor no solamente recoge lo que dicen los demás, sino que consciente o inconscientemente muchas veces lo hace a la luz de su propia concepción del mundo. El Papa Francisco, entonces, pues aunque el documento de Aparecida es un documento sinodal, por así decirlo, porque habla de todos recoge el pensar de todos los obispos de Latinoamérica y del Caribe. Sin embargo, el Papa Francisco, pues no se puede negar que le imprime su propio espíritu. Por eso cuando lo hacen Papa, pues muchas de las frases, muchos de las líneas pastorales que propone a nivel mundial como Papa, nosotros ya lo sabíamos, ya lo vivíamos. ¿Por qué? Porque teníamos el documento de Aparecida. En el documento de Aparecida se exhorta a imprimir a todos los procesos de acompañamiento una transversalidad vocacional. Fíjense, eso va a ser importante. Una transversalidad vocacional. Será otra palabra importante dentro del Plan Nacional para la Pastoral Vocacional, transversalidad. Hoy el Papa
el Papa Francisco no habla de transversalidad, sino habla de sinodalidad. Podemos decir que son palabras como sinónimas, parecidas, prácticamente significan lo mismo, cada una tiene su propio matiz, pero transversalidad es sinodalidad. Transversalidad es cuando atraviesa, ¿no?, una línea importante, pues varias realidades. Eso es una transversalidad. En este caso, propone una transversalidad vocacional por medio de 5 aspectos fundamentales. Se dirá en el documento de Aparecida, y son palabras que tampoco eran clásicas, tampoco eran muy usadas hasta 2007, y que después se van a volver palabras eh, muy usadas dentro de nuestro lenguaje pastoral, y acciones también eh, importantísimas. ¿Cuáles son estos 5 aspectos fundamentales? El encuentro con Cristo, la conversión, el discipulado. Acuérdate que después de Aparecida, la palabra discípulo apareció por así en la sopa, en prácticamente todos los objetivos todos los objetivos pastorales asumían la dimensión discipular, la comunión y la misión. 5 aspectos fundamentales. 2007. De lo anterior, el nuevo plan para renovar la pastoral vocacional en México, pues cuando se le pide proponer una renovada pedagogía vocacional, en- toma estos dos documentos. Por un lado, lo que ya se venía trabajando desde 1997 en este Congreso Internacional Mundial para la Pastoral Vocacional, y lo que propondrá el Papa San Juan Pablo II. Por otro lado, lo que propone el documento de Aparecida. Y sin caer en una especie de eclecticismo, porque algunos expertos pues han pues criticado esta pedagogía, sin caer en un eclecticismo o en una especie como de, de forzar dos pedagogías diferentes. Pues surge esta nueva pedagogía, que será la pedagogía que va a permear prácticamente todo el documento para la pastoral vocacional, todo el Plan Nacional para la Pastoral Vocacional. Como dice, si tú te das cuenta, se mezclan, se entrelazan, se complementan estos dos documentos con estas dos pedagogías. Y quedará sembrar la vocación a través del encuentro con Cristo, acompañar la conversión, educar al discipulado, formar para la comunión y discernir la misión. Por lo tanto, esta es la pedagogía que propone el Plan Nacional para la Pastoral Vocacional. Pedagogía. ¿Qué es una pedagogía? ¿No? La palabra pedagogía, pues saben que viene de la palabra griega, paidos, que significa niños, logos, razón, que era el arte de educar a los niños, el arte de sacar lo mejor de los niños, ¿no? Pues esta pedagogía que propone el Plan Nacional para la Pastoral Vocacional, pues busca precisamente esto, es acompañar a los que nos estamos iniciando en un proceso vocacional, sacar lo mejor de cada cristiano. Y es a través de esta pedagogía. Como su nombre lo dice, una pedagogía, pues es un camino, es un proceso. En este caso, pues el proceso sigue este derrotero. Primero es sembrar la vocación a través del encuentro con Cristo. El segundo paso será acompañar la conversión. El tercero es educar al discipulado. El cuarto es formar para la comunión. Y finalmente discernir la misión.
Ahora, em, ¿cuál es la bondad de de esta pedagogía? Dos cosas van a ser importantes. Esta pedagogía se caracteriza por ser progresiva y por ser acumulativa. ¿Qué significa ser progresiva? Significa que no nos podemos saltar pasos. No se puede cosechar sin antes haber sembrado. No se puede discernir la misión si antes no se ha sembrado la semillita de la vocación, ¿no? Los jóvenes que queremos nosotros pues acompañar en en su discernimiento vocacional, no podemos presuponer que ellos ya esté sembrada la semillita de la vocación, sino que se espera que ya hayan tenido un encuentro con Jesucristo y que Jesucristo ya les haya sembrado la inquietud vocacional. Tampoco puede hacer un proceso de discernimiento vocacional que no se ha dejado acompañar en su proceso de conversión. Decía una tesis ahí en el seminario es que no hay vocación sin conversión. No puede haber vocación sin conversión. Cuando Dios te llama para una vocación, implica también entrar en un proceso de conversión. Implica purificarnos. Por eso el paso no se puede discernir una misión si antes no se ha iniciado un proceso de conversión. Tampoco uno puede ser misionero si antes no ha sido discípulo, porque nadie da lo que no tiene. Damos de lo que tenemos. En la medida en que nos llenamos de Jesús, es en la medida en que podemos ser misioneros. Acuérdate que el misionero es el apóstol, pero el apóstol antes ha sido discípulo. Discípulo significa sentarse a los pies del maestro a aprender y formar para la comunión. Bueno, entonces es una pedagogía progresiva porque sigue unos pasos, pero también es acumulativa. ¿Qué significa que sea acumulativa? Que no por el hecho de que la vocación se ha sembrado, de que se ha tenido un encuentro con Cristo, entonces cuando se pasa al segundo paso, se olvida el primero, no, sino que, por ejemplo, aquel que, voy a tratar de explicarlo así, pedagógicamente, ¿no? Con los niños se siembra la semilla de la vocación a través del encuentro con Jesucristo en la palabra, en los sacramentos, en la catequesis. Cuando el niño ya tiene sembrada esta inquietud, este encuentro con Cristo, pues entra en un proceso de conversión. Son esos jovencitos que se están preparando para la comunión, esos jovencitos que están preparándose para su primera confesión. Ahora, el hecho de que ya se haya entrado en un proceso de conversión no significa que se deje a un lado el ejercicio de un encuentro constante con Jesús. No significa que ya me encontré con Jesús, entonces ya dejo a un lado esta etapa y entonces entro en una etapa de conversión. No, porque el encuentro con Jesús va a ser un encuentro permanente. Nunca se deja de ser discípulo. Aunque uno ya es apóstol, nunca deja de aprender, sino que se es un discípulo apóstol. Por eso esos pasos no solamente son progresivos, sino son también acumulativos. Es decir, que pasando a una etapa no significa que se deja la otra, sino que se asume y se sigue viviendo. Por ejemplo, sembrar no solo se exige en la primera etapa de la vida del cristiano, antes bien es una acción necesaria en cada una de las etapas vitales. Vamos a ver cada uno de estos pasos. Presten mucha atención porque al final les vamos a pedir un trabajo donde ustedes van a aplicar esta pedagogía. Así que es importante que quede claro. Si tienen alguna duda, pues pueden preguntar. Primera etapa, sembrar la vocación a través del encuentro con Cristo. Se ha de ayudar a descubrir el sentido más hondo de la búsqueda y se ha de propiciar el encuentro con Cristo que despierta la vocación. Este encuentro con Cristo no solamente es característica de un retiro de conversión, ¿no? Por ejemplo, no sé,
los emploístas, por ejemplo, Vida Nueva, por ejemplo, jornadas, que hacen retiros de conversión, que es que la conversión es el resultado de haberse encontrado con Cristo, sino que también desde niños, desde muy niños se puede tener este encuentro con Cristo. Yo tengo la experiencia de tener niños, de tener monaguillos aquí en la parroquia, que cuando yo los escucho hablar, cuando ellos se acercan, entran en relación con un servidor, los veo orar, los veo participar en misa, digo, esos niños de 6 años, de 7 años, han tenido un encuentro con Cristo y se han encontrado con Cristo en la palabra, se han encontrado con Cristo en la celebración de la Eucaristía, se han encontrado con Cristo en las palabras de su catequista. Es decir, que hay que propiciar, sembrar el encuentro con Cristo desde muy jóvenes, desde muy niños. No hay que esperar a ser jóvenes para entrar para experimentar el encuentro con Cristo. Volvemos a repetir, el problema que tenemos hoy en día es que queremos proponerles a los jóvenes la vocación y presuponemos que se han encontrado con Cristo, que es el que llama, y muchas veces no se han encontrado con Cristo. Por eso no son capaces de dar una respuesta comprometida y profunda con Cristo. O sea, les gusta ir a misa, les gusta ir a su grupo juvenil, les gusta ayudar, les gusta tocar en el coro, les gusta, se sienten bien. Pero cuando se les pide una propuesta que implica renuncia, que implica entrega, que implica sacrificio, que implica negación, que implica tomar la cruz, lo dudan. Ya no dan un paso. ¿Por qué? Pues porque su compromiso es un compromiso superficial. No ha habido un encuentro profundo con Cristo. Entonces no hay que presuponer que todos los que estamos dentro de la iglesia nos hemos encontrado con Cristo. Proponer sobre todo a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento en la iglesia a través del plan de Dios les garantiza la realización plena de su dignidad de ser humano, les impulsa a formar su personalidad y les propone una opción vocacional específica, el sacerdocio, la vida consagrada o el laicado. Proponer sembrar el encuentro con Cristo, pues implica presentarles a un Cristo verdadero, a un Cristo no disfrazado. Ese es otro de los errores que cometemos cuando acompañamos especialmente a los adolescentes y a los jóvenes. Disfrazamos a Cristo para no, para que no se asusten, para que no les dé miedo. Presentamos a un Cristo bonachón, presentamos a un Cristo tolerante, presentamos a un Cristo, ¿no? Pero no presentamos al verdadero Cristo que es exigente, al verdadero Cristo que te pide compromiso, al verdadero Cristo que te dice hay que renunciar, hay que cargar la cruz, que el que quiera ser mi discípulo, pues que tome su cruz. El que quiera ser mi discípulo, que se dé cuenta de que el maestro ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. A veces por miedo presentamos a un Cristo disfrazado. El Papa Francisco y el documento de Aparecida dice ahí muy bien que a los jóvenes de hoy les gusta la aventura, les gusta el riesgo, les gusta lo que los reta. Y muchas veces cuando presentamos un Cristo bonachón, un Cristo disfrazado, no reta, no reta. Cuando presentamos a un Cristo así como es, exigente, Cristo bueno, pero exigente, eso muchas veces mueve más que un Cristo disfrazado. Bueno, la primera etapa es sembrar la vocación a través del encuentro con Cristo. La segunda etapa es acompañar la conversión. La conversión permanente es la respuesta inicial de quien se ha encontrado con Jesucristo y se hace discípulo en camino. Acuérdense que la conversión va a ser permanente. No, el joven que sale de un retiro de conversión, pues no puede garantizar, ya estoy convertido, ya me encontré con Cristo, me convertí y ya está. No, todavía está comenzando su proceso de conversión.
todavía está comenzando. El proceso de conversión es permanente hasta último suspiro tendremos algo que cambiar y que entregarle a Dios. Pero esta conversión tiene que ser acompañada. No podemos nosotros caminar si no estamos acompañados. Acompañados por quien ha hecho este camino. Para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente, la vida sacramental y el compromiso con la caridad y el servicio. Son tres aspectos que son importantes que acompañan nuestra conversión. La catequesis permanente, la formación permanente, la vida sacramental que nos va a mover siempre a amar más a Jesús y negarnos más a nosotros mismos, especialmente la comunión, la confesión y el compromiso con la calidad y el servicio, que también va a ser una exigencia de renuncia constante. Esos tres elementos, la catequesis o la formación, la vida sacramental y la caridad, fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que los desafía. También es importante ser acompañados y estimulados por la comunidad y sus pastores para madurar en la vida del Espíritu. El acompañamiento es importante, no solo del pastor, sino también de la misma comunidad, que es la que muchas veces nos corrige, es la que muchas veces nos confronta y es la que nos va señalando el camino de santidad. En ese sentido, la vocación de la pastoral es la pastoral vocacional. La pastoral vocacional debería ser como una categoría unificadora de la pastoral en general, como el destino natural de todo trabajo, el punto de llegada de las varias dimensiones, como un elemento de verificación de la pastoral auténtica. Algo que va a señalar el Plan Nacional para la Pastoral Vocacional es esa importancia entonces de que todas las pastorales sean vocacionales. Esta frase que repetía mucho eh, don Pedro Mena, que la pastoral vocacional es la vocación de la pastoral, tiene mucho de cierto, porque todas las pastorales, querramos o no, son vocacionales, porque al fin y al cabo toda acción pastoral lo que busca es propiciar el encuentro con Cristo, lo que busca es crear un ambiente de relación con Dios. Lo que busca es crear un ambiente donde la voz y la llamada de Dios se haga más nítida, más clara. Por eso todas las pastorales son al final pastoral vocacional. Por ella se decía que que la pastoral vocacional como tal no debería existir. ¿Por qué? Porque si toda la iglesia es madre de vocaciones y si todas las pastorales asumieran su dimensión vocacional, no tendría razón de ser la pastoral vocacional. Yo no tendría trabajo, estaría dedicado a un pueblito ahí por el sur de la, ¿cómo se llama? Del estado, ahí, siendo un párroco de pueblo. Pero pues, como no toda las pastorales han asumido esta dimensión importante, pues tiene que surgir esta pastoral vocacional, pues como una acción que anima a todas las otras pastorales, pero se espera que todas las otras pastorales pues tengan esta transversalidad o esta sinodalidad vocacional. Tercer paso, educar al discipulado. La persona madura constantemente en el conocimiento y amor y seguimiento de Jesús Maestro, profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Se decide a ser su amigo e ir tras de él, cambiando su forma de pensar, que es lo que se llama como metanoia, y de vivir, que es la metacordia, es decir, la metanoia y la metacordia son dos palabras que se usaban entre los primeros cristianos, que significaba un cambio de mentalidad. La metanoia es un cambio de mentalidad, un modo diferente de pensar, que es el resultado del encuentro con Cristo y de la conversión. Y la metacordia, que es un cambio del corazón, es un cambio de los sentimientos. Es ya dejar de pensar como piensa el mundo y dejar de sentir como siente el mundo.
comenzar a pensar como piensa Cristo y comenzar a sentir como siente Cristo. Esto es la metanoia y esto es la metacordia. Meta significa más allá y noia viene de la palabra nous, que significa mente, conciencia. Meta significa más allá y cor cordi significa corazón. Bien, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. Hay que partir de la convicción de que la propia vocación, como la vida, es un don que enriquece a todos. Acuérdense de esta gramática de la vida. La vocación es un bien recibido que por naturaleza tiene que convertirse en un bien donado. El discípulo es aquel que ha descubierto que su vida la ha recibido como un don y entonces quiere entregarla porque el don es para entregar. El discípulo es aquel que ha descubierto que su vida se le ha dado como un regalo y entonces quiere entregarla porque el regalo es para dar. En esta línea siempre es primero la vocación de los agentes que la de los destinatarios, porque nadie da lo que no tiene. Es decir, que nosotros estamos ya, si estamos formando discípulos, nosotros tenemos que ser los primeros discípulos. Ser discípulo es seguir a Cristo, es sentarse a los pies del Maestro, es aprender de Él, formar para la comunión. No puede haber vocación sino en comunidad, desde la comunidad y para la comunidad. Una vocación nace de la iglesia y para la iglesia. Lo natural es que una vocación nazca del servicio, de la vida cotidiana parroquial, por así decirlo, ¿no? Sería muy raro que nazca una vocación de la nada, de un hombre que nunca haya tenido, una mujer que nunca hayan tenido un encuentro con Cristo, que nunca hayan ido a misa, nunca hayan estado en un grupo apostólico. Sería prácticamente imposible y raro que pudiese haber una vocación así, ¿no? Por ejemplo, cuando los muchachos llegan al seminario, que tienen una inquietud vocacional, yo siempre les pregunto, ¿de qué parroquia eres? ¿A qué parroquia perteneces? ¿En qué grupo estás? ¿Dónde vas a misa? ¿Dónde te confiesas? Para saber, pues, si tiene una vida parroquial, si tiene una vida de servicio. Y no es raro, bueno, es raro, pero sí se da el caso, como me ha sucedido a mí, pues que hay muchachos pues que no tienen una vida parroquial. O sea, dicen, pues que yo voy a misa con mi abuelita me llevaba a misa y una vez el párroco dijo, pues hay retiro en el seminario. Y mi abuelita dijo, pues anda, y pues estoy aquí, padre, ¿no? Y ya escuché este tema y me gustó y quiero entrar al seminario. No, no se puede. Si es un joven que nunca ha tenido experiencia parroquial, nunca ha estado en un grupo apostólico, en un equipo de servicio, pues no puede entrar a un proceso vocacional. Porque es importante discernir, en primer lugar, en una comunidad, en la parroquia. ¿Qué le recomiendo a esos jóvenes? Como me pasó hace ya algunos años, que llegó un joven así. Le dije, pues no entres, no te apresures. No es necesario que entres al seminario este año. Anda a tu parroquia, preséntate a tu párroco, pregúntale dónde puedes servir, pregúntale qué hay que hacer. No solo ve a misa, sino involúcrate con la comunidad. Busca qué hacer por tu parroquia. Participa en tu centro pastoral. Y lo hizo este joven y me da mucho gusto que de pasado 2 años, 3 años regresó y dijo, padre, pues sí, cuando empecé a ir más que a misa, me involucré en el equipo de liturgia. Después de ahí me invitaron a aprender a tocar guitarra, hice un coro, de ahí me invitaron al grupo juvenil, empecé a crecer más mi inquietud vocacional y me di cuenta de lo bonito que es servir, porque al fin y al cabo, la vocación es para el servicio. Por eso, un paso importante dentro
del proceso pedagógico vocacional es formar para la comunión. Finalmente, discernir la misión. El discípulo, a medida que conoce y ama a Jesucristo, experimenta la necesidad de compartir con otros la alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar su muerte y resurrección. El que ha recibido la semilla de la vocación, el que se ha encontrado con Cristo, el que ha entrado en ese proceso de conversión, eh, se ha dejado acompañar, el que ha querido ser discípulo y ha tenido esa experiencia de comunión, es entonces el que está preparado para discernir cuál es su misión, qué es lo que tiene que hacer dentro de la iglesia, cuál es su vocación. ¿Cuáles son las vocaciones? Saben que son tres: vida consagrada, sacerdocio y vida laical. Si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Agradecemos mucho su esfuerzo que ha hecho esta noche para compartirnos el tema. Y hermanos, como lo hemos hecho cada clase, pueden hacer comentarios, alguna pregunta, alguna inquietud, y el Padre Juan, con calma, puede ir respondiendo. Aproximadamente 3 personas, pueden abrir su micrófono, solo que van levantando su mano. Y aquí en el chat también pueden poner alguna pregunta, duda, inquietud y los vamos a estar leyendo. Aprovechemos que tenemos al coordinador diocesano de la pastoral, entonces es de mucha sabiduría tenerlo con nosotros. ¿Alguien gusta participar? El hermano Alexis, adelante. Hola, padre, buenas noches. Comprendo cómo se encuentra ahorita porque también andamos un poquito ronquitos, ¿no? Pero sí quisiera preguntarle, o ahorita hablamos de los jóvenes, ¿no? De cómo no disfrazar ese Jesús, pero también como adulto nos cuesta y hay veces que nos falta ese poquito eh, compromiso para cumplir desde donde estamos sirviendo. ¿Cómo podemos invitar a que sin que lo tomaran como obligación o como eso, que lo tomaran más en serio, con mucho más compromiso, pero que entiendan que la luz es lo que nos va a guiar, ¿no? Yo quisiera saber cómo poder llegar a ese punto de sentir propio mi camino, abrazarme a él y seguirlo. Sí, bueno, no solamente hay un librito ahí de un gran teólogo que leí en una ocasión, este, de, el teólogo se llama Hans Urs von Balthasar, un teólogo que escribió grandes obras, libros enormes. Y escribió un librito, y ese librito ha sido así como que el más importante de todos los que ha escrito. Ese librito se llama Solo el amor es digno de fe. Solo el amor es digno de fe. Es decir, que la fe entra por la caridad, por el testimonio de caridad y de amor que podemos dar. Podemos desgastarnos con palabras hacia los jóvenes, podemos tener grandes proyectos como sacerdote.
nos suele pasar, podemos hacer muy bonitas homilías y hablar muy bonito, pero si no practicamos la caridad, si no practicamos el amor, no podemos suscitar la fe, porque solo el amor es digno de ser creído. En el momento en el que nosotros damos el salto hacia la caridad, hacia el amor, a dar testimonio de caridad y de amor para los demás, es el momento en el que empezamos a ser creídos, en el sentido de que los jóvenes empiezan a creer en nosotros. Por lo tanto, cuando yo digo que no hay que disfrazar a Cristo, yo creo que también este consejo es para nosotros. No hay que disfrazarnos y no hay que ser auténticos, hay que ser auténticos cristianos. En la medida que somos auténticos cristianos, pues es la medida que movemos a los jóvenes. Hoy a los jóvenes no los engañamos. Los jóvenes hoy son más abusados que nosotros. Cuando nos mostramos tal y como somos, con nuestras fragilidades, pues, pero también con nuestro deseo de seguir y de amar a Cristo, los jóvenes también se dan cuenta de que ellos también son frágiles y que pueden amar y seguir a Cristo. Es el testimonio en pocas palabras. Gracias, Padre, y gracias, Muchas hermano gracias, Alexis. padre. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a los que participaron. Y Oscar, ya podemos continuar para marcar la tarea, por favor. Bueno, aquí les vamos a mandar a ustedes este documento que es la tarea que ustedes van a realizar como fruto pues de esta sesión. Es muy sencilla, pero es importante que ustedes la hagan para que se vayan familiarizando con esta pedagogía. Esperemos en algún momento poder pues tener ¿no? una presentación, porque para esta pedagogía hay todo un taller. Nosotros tuvimos el año pasado como sacerdotes de la Pastoral Vocacional Nacional una semana completa para el estudio de la pedagogía vocacional. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de aprenderlo de memoria o de entender cada una de las etapas, sino que hay que elaborar objetivos, hay que elaborar también acciones muy concretas en cada una de estas, de esas etapas, y hay que verlo como un todo. Por ejemplo, yo cuando expongo esto a los agentes animadores vocacionales, pues siempre yo les digo, no lo podemos hacer todo. Esta pedagogía vocacional no es para que todos lo hagamos todo. Por ejemplo, no sé, voy a poner, vamos a empezar la tarea aquí. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo digo sembrar la vocación a través del encuentro con Cristo, ¿a quién creen ustedes que le tocaría esta primera etapa? Voy a poner nombres de grupos. Adolescentes, catequistas, lectores, pastoral familiar. ¿A cuál de estas cuatro creen ustedes que le tocaría como primera responsabilidad sembrar la vocación a través del encuentro con Cristo? Catequistas. Sí, sí. Catequistas, por ejemplo, ¿no? Catequistas. Entonces, a ellos les toca esta primera etapa, no todos podemos hacer todo. Por ejemplo, acompañar la conversión. ¿A quién le tocaría? Vamos a poner sacerdote, padre de familia, grupo juvenil. ¿A quién le tocaría en primer lugar? Padre de familia. Padre de familia, al sacerdote. Bien. Por ejemplo, educar al discipulado. ¿A quién le tocaría este tema? Es más fácil. Vamos a poner A, lectores, B, ministros, C, pastoral juvenil. La pastora juvenil. A pastoral juvenil le tocaría educar a los jóvenes al discipulado.
Formar para la comunión, por ejemplo, ¿a quién le tocaría? A, EPAP. B, la que atiende la tiendita parroquial. C, el, vamos a poner aquí un lector. ¿A quién le tocaría? Pap, Al EPAP. El EPAP es el encargado de formar para la comunión, cuidar al sacerdote. Discernir la misión. A, los ADPs. B, los ministros. C, el sacristán. ¿A quién le tocaría? A los ABPs. APP, A los ABPs. Entonces, si se dan cuenta, por eso esta pedagogía es sinodal, es una pedagogía de transversalidad, porque no todos lo podemos hacer todo, sino que cada uno puede y debe especializarse en cada una de estas etapas. Ahora, lo que sí tenemos que conocer nosotros, pues cada una de las etapas para que podamos proponer en una parroquia, en un ambiente de comunidad, pues acciones muy concretas. Bueno, ¿en qué consiste la tarea? A ver si lo pueden hacer un poquito más pequeño para que yo vea completa la hoja. Ahí está. Vas a poner ahí tu nombre, como siempre, vas a poner tu parroquia, tu decanato, y vas a responder a las siguientes preguntas. Proceso de pedagogía vocacional es les queda a ustedes en su lado izquierdo. De arriba hacia abajo aparece cada una de esas etapas. Al lado derecho, en la columna del medio, ahí está la pregunta, ¿cómo vivo esta etapa como agente vocacional? Es decir, yo cómo la vivo, porque acuérdense que les decía que nadie da lo que no tiene. Yo primero tengo que propiciar en mí un encuentro con Cristo. Yo cómo vivo ese encuentro con Cristo. Yo cómo vivo mi proceso de conversión. Yo cómo vivo mi vida de discipulado. Yo cómo vivo mi experiencia comunitaria en mi parroquia. Yo en qué momento me encuentro de mi discernimiento vocacional. Ahí lo vas a escribir y después vas a escribir, no, la tarea no se hace de izquierda a derecha, se hace de arriba hacia abajo, ¿ya? Primero tienes que responder todas las preguntas que están relacionadas contigo. Después vas a pasar a la columna de la derecha, cómo lo aplicaría en mi comunidad. Ahora sí, ¿tú qué acciones concretas propondrías para sembrar la vocación a través del encuentro con Cristo? ¿Qué acciones concretas? Y yo le agregaría también, no solamente acción concretas, ¿a quién se lo pedirías? ¿Ya? ¿Qué acción y a quién se lo pedirías? Es decir, ¿a qué grupo o equipo de servicio de tu parroquia le pedirías esa acción? Porque acuérdate que tú eres un animador vocacional. Tu trabajo es animar, ¿m? Es animar, no es hacer, cargar con toda la parroquia, con todas las acciones vocacionales. No, tu trabajo es animar. Entonces, ¿cómo lo aplicarías? ¿Qué acción y a quién se lo pedirías? ¿Ya? Acompañar la conversión. ¿Qué acciones propondrías y a quién se lo pedirías? Educar al discipulado, lo mismo. ¿Qué acciones muy concretas y a quién se lo pedirías? ¿Ya? Y una vez que termines esto, que aquí sí viene lo más difícil, ya si la columna de medio es difícil, la siguiente es mucho más difícil, es más ideal. ¿Por qué es ideal? Porque, porque va a retar, porque no siempre, no, por ejemplo, no sé, propones una acción para los catequistas, pero a lo mejor cuánto cuesta entrar en diálogo, en sinodalidad con la catequesis. Bueno. El- por eso la pregunta de abajo es, ¿cuál de esas etapas considero más desafiante y por qué? ¿Cuál de esas etapas considero más desafiante y por qué? ¿Ya? Yo que te recomiendo que si vas a poner en acción
alguna de estas, de lo que tú vayas a escribir, comienza por la más desafiante. Comienza por la más desafiante porque si comienzas por la más desafiante, todas las demás van a ser más fáciles, pan comido para ti. Bien, entonces haz ese trabajo, sería interesante que después, en un momento con tu párroco, se lo pudieses presentar, este, para decirle, pues padre, mire, hicimos ese trabajo, ¿qué piensa, qué acción podemos poner en práctica? O quisiera yo presentárselo al consejo parroquial, o quisiera yo proponérselo al EPAP para ver cuáles de esas acciones podemos nosotros implementar aquí en la parroquia para dar un pasito más en eso que se llama cultura vocacional. Muchas gracias, padre. Y como este hacemos normalmente, les vamos a hacer llegar este documento a través del grupo de WhatsApp en el chat y vamos a pasar a los avisos ya para irnos. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Espero que ya haya quedado completamente clara la tarea y sobre todo que se les haga muy facilita. Bueno, a los avisos sencillitos, la próxima semana, la próxima sesión, viernes 6 de marzo a las 8 p.m. es la próxima reunión de la clase de agentes vocacionales. De igual manera les estaremos enviando el link para que registren su asistencia. Recordarles que las tareas pues se envían por correo a la pastoral vocacional, a bps@gmail.com, o si bien de manera más fácil y práctica por vía WhatsApp, que aquí es el numerito que tenemos. Y pues como siempre, estaremos pendientes de cualquier duda, comentario que tengan en el trayecto del mes, de las tareas o de su asistencia, o cómo se están, eh, bueno, por alguna otra cosa, alguna otra inquietud. Sí, muy bien. Les hemos contestado las tareas. No sé si a todos les ha llegado, tanto en el número de WhatsApp como en el correo. Estamos trabajando. Recuerden que les dimos todo el mes de enero para entregar tareas atrasadas. Pero si alguien tiene alguna situación en específica, me puede mandar mensaje ya sea a mí o al número que aparece ahí en los avisos. Entonces, cualquier duda, no duden en contactarnos. Mandamos ahorita los avisos, mandamos la tarea, el formulario para la asistencia y recuerden que avisen igual a los demás hermanos que los que no pudieron entrar el día de hoy van a poder ver el video como siempre grabado en YouTube cuando tengamos ahí la liga. ¿Ok? Se los compartimos. Y pues cerramos esta parte. Vamos a hacer nuestra oración inicial. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues finalmente le agradecemos al Padre por la disposición, el tiempo y esperemos que eso mejore. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Y a cada uno de ustedes por haber participado y tomarse el tiempo de estar acá en esta nueva sesión.